Antes de ingresar en el control de distorsiones y en la interpretación de resultados, quiero hacer la siguiente aclaración. Si ingresamos en los tipos de análisis del programa, vamos a ver que se nos han generado el análisis espectral en las tres direcciones que definimos, y seguramente usted va a encontrar tutoriales en YouTube que indican que hay que generarlos uno por uno. Nosotros los hemos hecho al mismo tiempo, de una sola vez hemos generado las tres direcciones que nuestra norma local indica. Entonces, lo que quiero mostrar es lo siguiente. Si hacemos doble clic para ingresar en el análisis espectral, por ejemplo, de la dirección X, si hacemos el doble clic y vemos la dirección, la definición de la dirección, vamos a ver que efectivamente el espectro robot nos lo genera en dirección X al 100%, como pueden ver ustedes acá. No es que robot ha, digamos así, dividido los tres espectros. No, en X está usando el 100%. Si nos salimos de este cuadro e ingresamos al de la dirección Y, doble clic, definición de la dirección, y vemos que también en Y está usando al 100%, y lo mismo ocurre en la dirección Z. Para nuestro caso, definición de la dirección, vemos que está usando el 10%. Seguramente causa confusión el hecho de que cuando yo puse 1 acá y 0,10, Robot empezó a calcular unos valores normalizados. Esto realmente no nos afecta mientras yo no active esta opción de utilizar valores normalizados. Mientras yo no use los valores normalizados, Robot lo que va a hacer es generarnos un análisis espectral al 100% en esta dirección, un análisis en Y al 100% y en este caso Z al 10%. Entonces, como hemos podido ver y comprobar, Robot nos ha generado de una sola vez el análisis espectral para las tres direcciones. Por otro lado, si ustedes recuerdan, habíamos marcado en el análisis modal, si ingresamos ahí, habíamos marcado 26 modos, es decir, 2 modos por nivel o 2 modos por piso, para que el programa calcule este parámetro y podamos llegar al 90% de masas participantes como mínimo, según lo que establece nuestra guía de diseño. Y hemos visto que con 26 modos es demasiado cálculo, demasiada información, y este valor lo podemos reducir un poco. Hemos visto que con 8 modos se puede lograr la participación del 90% de la masa. Entonces, esto, para no exigir demasiado al computador, yo puedo bajarlo al valor que viene por defecto, que es 10. Lo voy a hacer de esta manera, le digo OK. Me dice que los resultados se van a desactualizar, le digo que sí. Entonces volvemos a calcular y dejamos que el programa renueve el cálculo, pero esta vez con 10 modos. Van a ver ustedes que va a tardar menos. ¿Y por qué lo hacemos esto? Porque vamos a poder comprobar que, por ejemplo, el tamaño del archivo es bastante grande cuando ya nosotros incorporamos el análisis espectral. El archivo se vuelve muy pesado. Entonces corre el riesgo el programa de colgarse, ¿no? Corre el riesgo de colgarse si el equipo no tiene muy buena memoria, muy buen procesador. Es probable que podamos tener algún tipo de problema. Mire, aquí hemos concluido. Vamos a ver las tablas para asegurarnos. Nos vamos a modos propios para asegurarnos de que el programa ya nos hizo el cálculo para 10 modos. Aquí está. Entonces podemos revisar, por ejemplo, análisis modal. Ahí está. Y tenemos para los 10 casos, ya no para 26. Entonces le hemos ahorrado, si usted quiere, bastante tiempo de cálculo al computador. Y como pueden ver, el porcentaje de masas en X
se cumple para el séptimo modo, ya estamos con 91%, y en Y para el octavo modo, ya cumplimos con el 90%, ¿no? Entonces, con 10 modos que ocupemos para este cálculo en particular, más que suficiente. Bien, con eso ya nos hemos cerciorado de que está correcto. Podemos cerrar esto. Voy a guardar el archivo. Cuando le damos guardar, probablemente nos salga este mensaje. Para los archivos de tamaño superior a 100 megas, a 100 megabytes, se aconseja guardar los resultados de los cálculos en un archivo externo RT de formato RT-bajo. Y nos pregunta si deseamos guardar los archivos en ese formato, es decir, los resultados de los cálculos. ¿Se dan cuenta ustedes? Acá lo que Robot nos está indicando es que el tamaño del archivo va a superar los 100 megas. Entonces, esto es realmente, es mucho tamaño, ¿no? Es mucho tamaño para un solo archivo. Estamos hablando de un archivo de cálculo, ¿no es cierto? Entonces, lo va a guardar los resultados en un archivo RT-bajo. Le digo que sí. Entonces, nuestro archivo con el análisis realizado, miren ustedes cuánto está tardando en guardar el archivo. Ese archivo va a superar los 100 megas. Entonces, si yo me vengo aquí a mi carpeta donde tengo guardado mi archivo, aquí miren está el archivo. El archivo no es muy pesado. Observen ustedes, pesa 11.8 megas. Pero aquí al ladito está el archivo RT-bajo, donde están los resultados. Observen ustedes que ese archivo pesa 106 megabytes. O sea, son archivos bastante pesados. Fuera de este video yo hice la verificación del tamaño o del peso, si usted quiere, de este archivo RT. Con los 26 modos, este archivo RT superaba los 230 megas. Y eso ustedes lo pueden comprobar. Si mantienen los 26 modos de vibrar en el cálculo, van a ver que este archivo se va al doble de tamaño. Entonces, no les recomiendo que lo hagan. Como les mencioné, es muy probable que si usted exagera en el número de modos, es probable que ese archivo sea demasiado pesado y al hacer otros cálculos o hacer alguna corrida ya de diseño de los elementos, el programa de pronto se les vaya a colgar. Bien, con esto entonces pasaremos al control de distorsiones. Procederemos a hacer el control de distorsiones de entrepiso para el presente proyecto. Para ello tenemos que revisar lo que nos dice nuestra guía de diseño. En este caso se nos indica que para verificar deformadas laterales o derivas horizontales sísmicas se debe considerar el espectro sísmico únicamente al 100%. Entonces se debe verificar que la diferencia de desplazamientos, es decir, el desplazamiento relativo multiplicado por el factor de comportamiento sea menor o igual que el 10%, el 0.01 de la altura. Vale decir, en otras palabras, que la distorsión multiplicada por el factor de comportamiento sea igual o menor a este valor. Entonces nos hemos preparado una tablita en nuestro Excel. Tenemos acá este valor. Entonces vamos a calcular la distorsión del entrepiso utilizando los datos de Robot. Lo vamos a hacer para la dirección X, vamos a obtener unos valores, y para la dirección Y también obtendremos otros valores y haremos la respectiva comprobación. ¿Cómo hacemos esto? Miren ustedes, acá tengo las capturas de la guía, donde tenemos los valores referenciales. Entonces ya esta tabla está elaborada, ya está relacionada esta columna a la distorsión multiplicándose por el factor de comportamiento FC, que es el que nos indica la norma, como hemos visto
anteriormente, para nuestro caso es igual a 4. Bien, entonces veamos la máxima distorsión de entrepiso en la dirección X. Para ello, estamos aquí en el modelo de robot y podemos activar los resultados, diagramas para edificios. Y para ello necesitamos calcular las deformaciones. Y vamos a activar inicialmente las distorsiones en la dirección X. Voy a activar las fichas para que nos muestre los resultados. Entonces activamos las distorsiones en X. Recuerden ustedes que las distorsiones es igual al desplazamiento relativo dividido entre la altura. Entonces directamente aplicamos y obtenemos los valores. Entonces ustedes pueden ver que acá tenemos para los diferentes modos en la dirección X tenemos diferentes valores, y lo que nos va a interesar a nosotros en realidad es la combinación CQC, que es la que hemos configurado a efecto de transformación de cargas en masas. Entonces la combinación CQC, bueno, esto está un poco exagerado, vamos a normalizar. Se pone un poco lento, como pueden ver ustedes, se pone un poco lento cuando hacemos demasiados cálculos o el edificio es muy grande. Ya, ok. Tenemos entonces los valores acá. Fíjense que estamos utilizando el análisis espectral en la dirección X y estoy visualizando la distorsión precisamente en esa dirección. Ahora, todos los valores me indican 0. Ocurre que estos valores en realidad son muy pequeños. Como estos valores son adimensionales, esto ya lo vimos cuando hicimos análisis estático, tenemos que activar mayor cantidad de decimales. Entonces me vengo acá a las preferencias del proyecto donde dice otros, valor numérico adimensional está con 2 decimales. Voy a decirle que me muestre por lo menos 4 decimales, le digo OK. Entonces acá tenemos ya los valores de las distorsiones para los diferentes pisos. Muy bien. El primer valor no me va a interesar porque el primer valor corresponde a la planta de las fundaciones. En realidad lo que yo necesito es del suelo hacia arriba, entonces voy a ir a partir del segundo nivel copiando la distorsión del entrepiso. Entonces tenemos estos valores. Miren ustedes, este punto 005 no me interesa. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a sacarme una captura de pantalla. Permítanme, acá voy a sacar una captura de pantalla. Lo que necesito es desde aquí hasta arriba. Toda esta información me la voy a copiar. Y para facilitarnos el trabajo, nos lo pegamos acá. Muy bien, ya tenemos toda la información. Entonces debemos transcribir esta información. El primer piso, el valor es .0017. Segundo valor, .0026. Ahí está. El otro valor es .0031. El otro valor .0033. .0034. .0033. 31, 28. .0031, .0028, .0025, .0022, .0019, .0016,
y .0015. Aquí le voy a aumentar la cantidad de decimales a esto. Entonces, miren ustedes, solamente algunos valores están cumpliendo. Si revisamos acá, 33, 31, 28, 25. En el piso 9, del piso 9 para arriba, miren ustedes, cumple. Del piso 9 para arriba cumple. Y en el piso 1 también cumple la distorsión que nos indica la norma. Sin embargo, a partir del piso 2 hasta el piso 8 no nos está cumpliendo la distorsión. Entonces acá tenemos que ver cuáles son los criterios que vamos a adoptar. Tendríamos que ver de qué manera encaramos este problema. Número 1, podemos engrosar las columnas, podemos engrosar la rigidez, ¿no? el ancho de los muros o la longitud de los muros, de tal manera de que estas distorsiones máximas se disminuyan. Eso podemos ir probando hasta que todos estos valores nos cumplen. Obviamente acá estamos amplificando este valor por el factor de comportamiento, que si ustedes miran acá, nuestro factor de comportamiento es igual a 4. Si este factor de comportamiento, por ejemplo, fuera 1, por un momento lo voy a cambiar, ese factor de comportamiento. Si nos venimos acá, vamos a ver que con el factor de comportamiento 1 absolutamente todo nos va a cumplir. Pero obviamente el factor de comportamiento 1 tiene que ver con una estructura que ya no está cumpliendo con los requisitos de armado que nos exige la guía, ¿no? Reiteramos que para que nuestra estructura pueda mantenerse con un nivel de desempeño bueno, ingresando en el rango plástico, y que tenga suficiente ductilidad, entonces el factor de comportamiento es 4. De esa manera, entonces nosotros podríamos hacer el control acá. Si lo volvemos esto a 4, vemos que no nos está cumpliendo en algunos niveles el control de la distorsión. Veamos qué ocurre en la dirección Y. En la dirección Y, bueno, lo que tengo que hacer es desactivar esto. Activo las distorsiones en esa dirección. Y por supuesto voy a activar, acá me sale todo 0 porque estoy en el espectro actuando en dirección X. Activo la dirección y tenemos los valores correspondientes a esos niveles, a nuestros niveles. Entonces acá voy a sacar una captura de pantalla. Muy bien, esto lo voy a copiar. Nos lo traemos acá. Y con toda esta información procedemos a copiar aquí. Nuestro primer valor es .0009. Este valor .0015, .0018, .0020, .0021, .0022, .0022, ¿sí? Estoy copiando estos valores acá, luego sigue .0021, .0020, .0019, .0018, .0018,
y 0.0055. En el último piso aquí no está cumpliendo la distorsión en esa dirección. Acá vamos a aumentar la cantidad de decimales. Ahí está. Entonces miren ustedes, en todos los niveles cumple en la dirección Y, excepto en el último piso, en este piso pequeño, ¿verdad? En este piso pequeño no cumple en la dirección Y. Entonces tenemos opciones acá para resolver el problema. Podemos engrosar nuestras columnas o nuestros muros solamente en la dirección X. Es decir, ya no hacer columnas cuadradas, sino hacerlas rectangulares, pero aumentando la inercia. Miren ustedes qué importante es hacer este análisis. Aumentar la inercia en la dirección X. Entonces, nosotros podemos tener columnas que de hecho todas las hemos hecho cuadradas, ¿sí? Todas nuestras columnas son cuadradas. Entonces, como no nos está cumpliendo en la dirección X, entonces lo que podemos hacer es que nuestras columnas sean rectangulares, aumentando únicamente la dimensión X. La dimensión Y la podemos mantener. Muy bien, esa podría ser una opción, una alternativa para que no cumpla en este caso. En el otro caso, prácticamente en la dirección Y nos está cumpliendo todo. Únicamente tendríamos que engrosar en dirección Y posiblemente las columnas que llegan al último piso, en este piso más reducido, más pequeño, para que nos cumpla el valor de la distorsión. Entonces, de esa manera podríamos hacer el respectivo control. A ver, intentemos hacerlo. Voy a cerrar este cuadro. Desactivo toda la visualización que tengo hasta este momento. Siempre es bueno que guardemos el modelo con otro nombre cuando vayamos a hacer cambios en un modelo estructural. Siempre es bueno que hagamos una copia de seguridad en el caso que luego querramos descartar los cambios introducidos. Entonces lo que voy a hacer es darle guardar proyecto como, edificio 12 plantas, y le voy a llamar a esto versión 2. Versión 2 o si ustedes quieren versión corregida. Lo voy a guardar con ese nombre como versión corregida. Y hemos dicho que en los primeros cuántos niveles no cumple en X, en los primeros 8 niveles no cumple en X, ¿no? Tendremos que, por lo tanto, crear una sección que engrose a nuestras columnas en dicha dirección. O bien podemos aumentar espesor quizás en los muros que están trabajando en esa dirección. Es probable que también nos pueda funcionar. Lo voy a hacer engrosando las columnas. Miren ustedes, si recordamos, las columnas interiores eran de 70 por 70 y las columnas de la esquina eran de 60 por 60. A lo mejor a las interiores le podemos aumentar sección o de repente igualando la sección de las columnas exteriores a 70 por 70 es probable que nos pueda cumplir. Entonces de esa manera podríamos hacer el cambio sin crear otra sección. Vamos a hacer los dos casos. Miren ustedes, voy a seleccionar esta columna y le voy a cambiar la sección. Tal vez podemos activar la visualización de los colores. Voy a mostrar designación por colores, tipo de barra, leyenda
leyenda según color. Perdón, es los perfiles lo que quiero visualizar por color. Ahora sí. Muy bien. Entonces las columnas de 60 por 60 son estas de color casi marrón. Y las verdes, que son estas interiores, son las de 70 por 70. Veamos qué ocurre. ¿Qué ocurre si a estas exteriores yo le cambio la sección hasta 70 por 70? Entonces lo vamos a hacer. Elijo sección, columna de 70 por 70 y voy a ir tocando a esta columna, a esta y así sucesivamente. Las voy engrosando hasta el piso 8. Miren ustedes, voy a engrosar todo esto hasta el piso 8, vale decir hasta la planta número 9, ¿sí? Porque hemos dicho que el primer nivel no cuenta porque es el nivel de fundación. Entonces hasta la planta 9, que viene siendo nuestro piso 8, van a ser de 70 por 70 estas columnas. Lo mismo vamos a hacer acá. Esto lo voy a engrosar hasta abajo. Y vamos a ver si con eso ya nos cumple la distorsión, por lo menos en la dirección que estamos teniendo el problema. Engrosamos todo esto. Voy a girar la vista buscando una posición más favorable. Y lo mismo, ¿verdad? 70 por 70 desde nuestra planta 9 para abajo. Ya este es un trabajo donde entra mucho el criterio del ingeniero estructural. Ahí el ingeniero estructural tendrá que decidir si engrosa las columnas, si engrosa los muros o de repente aumenta muros, en este caso que estén trabajando hasta el piso 8. Eso ya queda al criterio del ingeniero estructural. Bien, estoy tratando de dar solución inicialmente engrosando las columnas exteriores. El resto de la estructura lo estoy dejando tal como estaba originalmente. Muy bien. Voy a cerrar esto. Hasta nuestro piso 8 ya estaría engrosado todo. Todas las columnas exteriores de las esquinas. Bien. Siempre es bueno que guardemos el archivo. Como ven, se toma su tiempo el programa. Ahora sí, volvemos a calcular para verificar la distorsión, sobre todo en la dirección X, porque ya en la dirección Y sabemos que va a cumplir. Esperamos que el programa termine de hacer su trabajo. Como ven, acá juega mucho el criterio estructural, el manejo de la norma, en este caso de la guía de diseño sísmico. Entonces, es importante que este trabajo lo hagamos razonando, pensando de manera muy práctica. Ok, vamos a revisar ahora sí los resultados, diagramas para edificios. Lo que me interesa es la deformación, la distorsión en X, que es donde tenemos problemas, que nos muestre las fichas. Distorsión en X y aplicamos. Bueno, estos datos no son. Necesito el espectral en dirección X, ahora sí. Estos son los valores que estamos obteniendo. Voy a rotar un poquito la visual. Pongo una vista favorable. Desactivaré por un momento la visualización de las secciones. Ahí está. Entonces el primer nivel no me interesa. A partir del segundo nivel es que vamos a considerar. Ok, entonces voy a tomar una captura de pantalla. Y
Agarramos todos estos valores y vamos a ver si ha ocurrido algún cambio. Me vengo acá. Entonces de aquí lo voy a borrar. Este otro dato lo voy a borrar. Y pegamos nuestra captura de pantalla para proceder a copiar los datos. Veamos si ha habido algún cambio. Miren ustedes, 0.17, 0.26, 0.31, 0.33, 34. Sí, aquí ha habido un pequeño cambio nada más. 31, luego 33, 33 otra vez. Luego se bajó a 30, aquí es 33. Se bajó aquí a 0.30. Luego a 0.28. Perdón, aquí es 28. Luego 25, 22. 25, 22, 19, 16, 15. Bueno, prácticamente no ha habido cambio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En el piso 8 es .0028. Ah, aquí hay un error. Aquí es 28. Entonces, miren ustedes, no ha surtido un efecto importante el engrosar las columnas exteriores. Entonces, nuevamente, ahí tenemos la posibilidad de hacer algún cambio un poco más fuerte, quizás engrosando las columnas centrales también. Entonces, miren ahora lo que vamos a hacer. Voy a desactivar la visualización de todos estos valores. Y voy a seleccionar nuevamente que se me muestren las columnas, los perfiles de columna. Entonces le damos ahí. Nuestras columnas de 70 por 70 no están funcionando apropiadamente. Vamos a ver si nos funcionan los muros engrosándolos un poco. El espesor que hemos utilizado para nuestros muros es de 25 centímetros, que es lo que la norma nos exige. Entonces, ¿qué ocurre si yo le cambio, por ejemplo, el grosor a 30 centímetros? Entonces, voy a crear un espesor nuevo de nuestros muros y en vez de 25 voy a crear uno de 30 centímetros. Espesor 30 centímetros, material H25, le digo agregar. Correcto. Espesor 30. Entonces lo que voy a hacer es engrosar los muros, pero solamente lo que me van a aportar rigidez en la dirección X. Entonces, voy a desactivar un momento la visualización de los elementos finitos. No quiero visualizar esto. Entonces, voy a seleccionar, por ejemplo, ¿no?, hasta el piso 8. Vamos a ver si me permite mostrar Robot, si me permite mostrar únicamente por colores los muros. El espesor, aquí está. Entonces ya no quiero que me muestre las columnas o los perfiles, sino los espesores acá. Ahí están los espesores de losa, en este caso espesores de muro, y le voy a indicar al programa que engrose desde la planta 9 para abajo estos muros. Entonces, a este espesor 30 lo aplicamos a este borde, a este elemento. No va a alterar el resultado, le digo que sí. Y miren ustedes, acá está mi convención de signo, dirección X.
y voy engrosando todos los muros de aquí para abajo, ¿no? Todos los muros los voy engrosando hasta que nos cumplan las distorsiones. Selecciono toda esta columna. Voy a seleccionar toda esta columna. Como alguna vez mencionamos en un video, aquí no es que el software va a pensar por nosotros, somos nosotros los ingenieros estructurales los que debemos tomar este tipo de decisiones. ¿Qué elementos vamos a engrosar? ¿Sí? Acá tengo otros elementos que nos pueden ayudar a soportar las cargas. Miren, voy a editar aparte, me parece que es mejor si lo editamos esto aparte. Voy a seleccionar todos los muros por espesor, seleccionar semejantes por espesor, ahí está, y le digo que me vayan aparte. Ok, ahora sí estoy con un poquito mejor practicidad para poder trabajar, ¿no? Estos otros muros no me ayudan, están en dirección Y, como ustedes pueden ver. Lo que me interesan son los de la dirección X. Entonces, dirección X vendrían a ser todos estos muros, pero desde la planta 9 para abajo. Entonces, selecciono el espesor 30 y le indico, por ejemplo, este muro, este, y de ahí para abajo. Todos los muros que van a tener 30 centímetros de espesor. Muy bien. Seguimos entonces trabajándolo. Me vengo hasta abajo. Como mencioné, es también importante que vamos generando copias de seguridad de estados intermedios del cálculo. Nunca manejen un solo archivo para el cálculo estructural. A medida que van haciendo cambios, guarde con otro nombre, de tal manera que puedan luego revertir en caso de que no le funcione esa solución. Entonces acá, por ejemplo, ya tengo en dirección X engrosados 30 centímetros y eso lo tendremos que detallar también en nuestro plano cuando nos toque hacer el detallado, ¿verdad? Bien, es bueno siempre guardar antes de hacer la corrida de cálculo. Ok. Tarda bastante el programa en guardar. Ahora sí. Una vez guardado le decimos calcular. Y vamos a ver cuál es el efecto que tiene este cambio en las distorsiones de la dirección X. Dejamos que el programa haga su trabajo. Muy bien. Vamos a visualizar entonces los resultados, diagramas para edificios, las deformaciones. Queremos ver las distorsiones en X, que son las problemáticas en este caso. Nuestras distorsiones en X. Y ya obtenemos estos valores. Revisemos. Voy a
rotar la visual. Voy a rotar la visual. La primera planta no nos interesa. Partimos de la segunda. Voy a copiarme con una captura de pantalla. Voy a copiarme todos estos valores. Perdón, me faltó capturar una. Acá. Ahí. Ok. Desde ahí copiamos este valor, lo traemos a nuestra planilla y veamos el comportamiento de las distorsiones. Nuestro primer valor se redujo a 16, 0.0016, el segundo a 25, el tercero a 30, el cuarto a 32, ¿sí? Ha habido una disminución, luego 33, 32, luego 30, 28, 30, 28, luego 25, 22, acá 25, 22, 19, 16 y 15, estas se han mantenido, ¿no? Entonces, como ven, ya en el segundo nos cumple la distorsión, pero en los otros pisos, del piso 3 al piso 7, al piso 8, perdón, no nos está cumpliendo. Si bien se han reducido las distorsiones, pero todavía no nos cumple. Entonces, de esa manera, como ustedes pueden ver, es un proceso iterativo en el cual tenemos que rigidizar nuestra estructura en la dirección X, en este caso, para poder controlar estas distorsiones. Una vez nos cumpla todo en ambas direcciones, recién estaríamos en condiciones de poder realizar el diseño estructural, ya determinar las barras de acero de nuestro edificio. Entonces yo quiero invitar a todos los que están participando de este curso que continúen este ejercicio, lo continúen hasta que logren que todas las distorsiones cumplan la condición, pero de su norma local. En este caso, yo voy a continuar el ejercicio de tal manera que me cumpla toda la distorsión, engrosando las columnas, engrosando los muros de corte o aumentando, si es necesario, muros de corte hasta que esto me cumpla. De todas maneras, para no hacer muy largo el video, yo acabo, lo voy a parar, esta parte lo vamos a detener y finalmente les mostraré con qué valores ya se nos cumplen estos controles de distorsión. Después de hacer varios cambios en la sección, al momento créanme que he estado casi un poco más de una hora haciendo pruebas con diferentes secciones para que me cumplan las distorsiones de entrepiso en todo el edificio. Entonces este es un trabajo iterativo. Al final he tenido que engrosar las secciones de columna. Les quiero mostrar, por ejemplo, acá. Me han quedado secciones de 140 por 70 centímetros. Prácticamente se me ha ido al doble en la dirección más desfavorable, que era nuestra dirección X. Además, nuestros muros han quedado de espesor 70 centímetros. Esto por motivo de que no los puedo hacer crecer estos muros en longitud por razones arquitectónicas. Entonces, al vernos impedidos por razones arquitectónicas de crecer la longitud de los muros, hemos tenido que engrosar las columnas en la dirección desfavorable. De tal manera de que nuestras secciones han quedado de la siguiente forma. Vamos a ir a la presentación.
Este es un resumen de todo lo que del trabajo que se ha hecho. Desde la planta 1 hasta la planta 9, las columnas han crecido de 70 por 140 centímetros de sección. Se han ido al doble en la dirección desfavorable. Los muros han crecido hasta 70 centímetros de espesor. Y aquí un detalle importante. Las vigas también han tenido que ser engrosadas para aumentar su inercia. Tuvimos un problema a medida que yo iba haciendo los cambios de sección. Resulta que las vigas nos quedaban ya demasiado débiles comparadas con la extrema rigidez de las columnas. A partir del piso 9 hacia arriba, las columnas reducen de 70 por 140, reducen a 70 por 100 centímetros. Y los muros los mantenemos de 70 centímetros de espesor y de igual manera las vigas de 60 por 60. Entonces el efecto que se nos estaba dando era este. Empezamos a engrosar las columnas y nuestras vigas, que originalmente eran de 25 por 50, estas vigas quedaban demasiado débiles comparando con la rigidez de las columnas. Entonces sabemos que para que pueda trabajar el nudo, tiene que tener más o menos una rigidez importante la viga, de tal manera de que no se produzcan otro tipo de deformaciones acá en la unión viga-columna. Entonces lo que hicimos fue engrosar, como mencioné, de tal manera de que nuestros pórticos nos queden un poco más coherentes, más reforzados, y además esta situación reduce la distorsión de entrepiso. Eso tenemos que aclarar. No debemos preocuparnos únicamente de la rigidez de las columnas, sino también que debemos rigidizar, aumentar la inercia de nuestras vigas para que el conjunto estructural trabaje de manera más eficiente y especialmente para realizar el control de distorsiones. Entonces, si vemos un poquito hacia atrás, nuestras secciones originales de viga eran de 25 por 50, así fue que empezamos. Y miren ustedes, nuestros muros de corte eran de 25 centímetros apenas. Entonces, hemos llegado a vigas cuadradas de 60 por 60 porque necesitábamos rigidez en estos elementos. Lo propio ha ocurrido con las columnas, que se nos han ido al doble en la dirección desfavorable. Esto es muy importante, que como ingenieros estructurales sepamos que el cálculo no es una, ni dos, ni tres corridas. Muchas veces tenemos que hacer varias corridas de cálculo hasta que logremos dar con el control de las distorsiones. Por lo tanto, no vamos a dejar que nuestras vigas sean demasiado débiles comparadas con la rigidez de nuestras columnas. De tal manera que con estas secciones voy a pasar a mi archivo en Excel. Con estas secciones dimos con las siguientes distorsiones. Esta es una captura de pantalla de las distorsiones que corresponden al sismo atacando en dirección X. Entonces, ya yo me di el trabajo de transcribir todas estas distorsiones y, como podemos ver, afectando por nuestro factor F sub C, vemos que cumple en todos los niveles la distorsión permitida o admisible. En el caso de la dirección Y ocurre cosa similar. Tenemos acá las distorsiones de entrepiso. En la dirección Y hay que destacar de que este edificio está mejor distribuida su rigidez, porque tenemos unos muros que tienen gran longitud, muros de corte. Entonces, como ven, en dirección Y cumplía bastante bien, pero en el último nivel, aquí por un decimal no nos cumple, ¿verdad? Miren ustedes, 0.010 y acá me sale 0.011 la distorsión. En el último nivel, que es un piso muy pequeño comparado con el resto, vemos que no cumple. Entonces,
Quizás podríamos engrosar las columnas que llegan hasta ese sector. Sin embargo, ya el criterio del ingeniero estructural puede prevalecer en este caso, tratándose del último piso, que es muy pequeño comparado con los demás, y tomando en cuenta que apenas es en el tercer decimal la diferencia, ¿no? Una diferencia de una milésima, no cumple la distorsión, podemos adoptar que cumple, ¿sí? Podemos adoptar que cumple, pero ese, por supuesto, es un criterio personal. Cada uno de los ingenieros estructurales puede tomar ese tipo de decisiones, evaluar. Por ejemplo, en mi caso, que como he mencionado que en ese último piso solamente va a trabajar una sala de máquinas ahí arriba, no, muy difícil que hayan personas en ese pequeño piso. Y además que está fallando por apenas un tercer decimal, es muy poca la diferencia y podríamos pasar por alto esa parte, esa comprobación. Pero reitero, esto queda a criterio de cada ingeniero estructural. Lo importante es que los pisos inferiores en ambas direcciones nos está cumpliendo perfectamente. Y fíjense que en algunos casos cumple con bastante holgura. En la dirección Y, por ejemplo, nos cumple con bastante holgura. Está a la mitad de la distorsión normativa. En el caso de X ocurre un poquito más cerca. Estamos aquí con 0.07, estamos a 3 decimales de la distorsión máxima permitida. Entonces quizás incluso podemos ir optimizando secciones, pero para no dilatar demasiado el trabajo, lo he detenido ahí y no estoy optimizando mayor cantidad de veces nuestras secciones, para no usar también demasiadas secciones distintas dentro del mismo edificio. De todas maneras, este modelo se les va a pasar a todos los participantes del curso para que lo puedan estudiar, lo puedan evaluar y de pronto sobre el mismo ejercicio, sobre el mismo edificio puedan hacer todavía una mejor optimización de tal manera que cumpla. Ahora, algo que hay que recalcar es que el factor de comportamiento en este caso es 4. Entonces, es una altísima exigencia que le estamos aplicando a este edificio respecto de su desempeño sísmico. Entonces, estamos usando el valor más alto que nos recomienda la norma. Como hemos dicho anteriormente, si nuestro factor de comportamiento fuera 1, en este caso, si nuestro factor de comportamiento fuera 1, entonces, sin duda, el control de los desplazamientos iba a estar mucho más sencillo de realizar con secciones mucho más pequeñas de menor rigidez. Entonces, lo que procede ahora es continuar con el diseño ya de los elementos y para ello la guía de diseño sísmico de nuestro país indica que debemos calcular un momento torsor y es lo que vamos a calcular en este momento.